Buenos días, soy el alumno Márquez Molina Alejandro del grupo 2.5 de la Universidad Autónoma de Sinaloa de la Facultad de Derecho para la asignatura de Derecho Civil del profesor el licenciado Saúl Guadalupe Saldaña. En este video explicativo abordaremos el tema de la servidumbre. El primer tema con el que empezaré es el concepto de la servidumbre. ¿Qué es la servidumbre? Bueno, la servidumbre la podemos entender de forma práctica como el desmembramiento de una propiedad en beneficio de otra, para que esta otra propiedad pueda conseguir su mayor aprovechamiento. Está reglamentado en nuestro Código Civil del Estado de Sinaloa en su artículo 1055, donde nos dice que la servidumbre es un gravamen real impuesto a un predio en beneficio de otro cuyos dueños son diferentes. El predio que usa y goza de la servidumbre se le considera como el predio dominante, mientras que el que sufre la servidumbre se le considera el predio sirviente. La servidumbre tiene ciertas características, por ejemplo, que es un derecho real, igual que la propiedad, el usufructo, el uso y la habitación, que ya he explicado en otros videos. Sin embargo, a diferencia de la propiedad, que es el derecho real por excelencia, la servidumbre tiene ciertas características que lo hacen ser un tipo de derecho real diferente. Por ejemplo, que aunque es un derecho real, solo puede hacer uso y goce de la propiedad. Es decir, el dueño del predio dominante solo puede usar y gozar del predio sirviente, mas no puede disponer de él, como si ocurre en el derecho real de la propiedad. Además de esto, la servidumbre solo puede ser ejercida sobre bienes inmuebles, excluyendo a los bienes muebles. Aparte, para que la servidumbre sea construida, tiene que tener la característica de que el predio dominante y el predio sirviente sean de diferentes dueños. Aparte de todo esto, la servidumbre también tiene que darle un beneficio al dueño del predio dominante, es decir, que el dueño del predio dominante necesite de la servidumbre. Ya las características de la servidumbre y no de su construcción es que la servidumbre es indivisible, es decir, no se puede dividir a la servidumbre en dos partes o en cinco partes, no, la servidumbre es única, es decir, si se construye la servidumbre solo va a ser una. Además de esto, la servidumbre también tiene la característica de que es inseparable del predio dominante. Es decir, una vez que se construye la servidumbre seguirá existiendo mientras no se extinga la servidumbre seguirá adherida al predio dominante. Así no importa si el dueño del predio dominante vende su propiedad, es decir, el predio, a otra persona. El nuevo propietario también gozará de la servidumbre que ya está construida, a menos de que sea extinguida. Pasando a otro tema, hablemos de las formas de construir la servidumbre. Las formas de construir la servidumbre son varias y la verdad son muy parecidas a las formas de construir la propiedad o el usufructo, debido a que son derechos reales. La primera forma de construir la servidumbre es a través del contrato, es decir, a través del convenio entre los dueños del predio dominante y del predio sirviente para la construcción o creación de la servidumbre. La siguiente forma es a través del acto unilateral, es decir, a través de la voluntad del hombre, a través de la voluntad del dueño del predio dominante para que se cree la servidumbre. La tercera es a través del testamento, es decir, que un difunto le dé o le permita a través de su testamento al dueño del predio dominante la creación de la servidumbre. Ahora bien, la prescripción es una forma de construir la servidumbre a través del paso del tiempo. Sin embargo, el dueño del predio dominante tiene que haber hecho durante todo un plazo de tiempo el ejercicio de ciertas acciones que demuestren que tiene la posesión del derecho de servidumbre.
La servidumbre a través de la prescripción no siempre se puede construir. Por ejemplo, no se puede construir a través de servidumbres discontinuas o no aparentes. Sin embargo, claro que se puede construir la servidumbre a través de la prescripción en servidumbres de carácter aparente o continuas. La servidumbre también puede ser construida a través de la ley. Es decir, esta es una forma de construir la servidumbre donde el propietario del predio dominante, usando la ley, puede exigir al dueño del predio que quiere que sea sirviente su derecho de que sea servidumbre, es decir, de que se construya la servidumbre a favor del dueño del predio dominante. También existe la creación a través de modalidades donde se afecte la constitución de la servidumbre. Estas pueden ser formas de creación de servidumbre también a convenio o a leyes, sin embargo, que tienen que cumplir ciertos requisitos y también se determinan ciertas cuestiones donde se puede disolver o extinguir la servidumbre. Ahora bien, pasando a otro tema, nos encontramos las clasificaciones de las servidumbres. Las servidumbres tienen varias clasificaciones, empezando por las positivas y las negativas. Las servidumbres positivas son aquellas que para que sigan siendo ejercidas necesitan que el propietario del predio dominante realice algún acto sobre ellas, mientras que las negativas no necesitan para seguir siendo ejercidas el acto ni de el dueño del predio dominante ni de el dueño del predio sirviente. Ahora bien, las servidumbres urbanas y rústicas. Las servidumbres urbanas son aquellas que tienen por objetivo la construcción de un edificio, sin importar si es en una ciudad o en un campo. Mientras que las rústicas son aquellas que buscan una construcción con objetivo agrícola, sin importar si son en el campo o si son en la ciudad. También dentro de las clasificaciones encontramos las servidumbres legales y las voluntarias. Las voluntarias son aquellas servidumbres que son a través de la voluntad de las partes, es decir, de los dueños de los predios, del predio dominante y el predio sirviente, que acuerdan y permiten la creación de la servidumbre para darle un beneficio de mayor aprovechamiento al dueño del predio dominante. Y la legal o las legales son aquellas que ya están reglamentadas y articuladas en las leyes para obligar al propietario del predio sirviente a que permita que su predio sea sirviente del predio dominante, debido a que el dueño del predio dominante, o mejor dicho, su predio, necesita la servidumbre para conseguir un beneficio que le dé un mejor aprovechamiento o un buen aprovechamiento de su propiedad. Existen ciertas servidumbres legales que a continuación hablaremos, como es la de desagüe, la servidumbre de paso y la servidumbre de acueducto. Ahora bien, dentro de las clasificaciones de las servidumbres nos encontramos dos tipos de clasificaciones muy importantes. Están las servidumbres aparentes y no aparentes y las servidumbres continuas y discontinuas. Empecemos con las aparentes. Las aparentes son aquellos tipos de servidumbres que son visibles, es decir, que a simple vista puede corroborarse su existencia. Por ejemplo, las estructuras de distribución de electricidad o la servidumbre de acueducto. Mientras que las servidumbres no aparentes son aquellas que no dan signos de visibilidad, pero sí existen. Por ejemplo, estructuras que estén debajo del suelo no dan signos de visibilidad, sin embargo, sí existen y pueden ser un tipo de servidumbre. Ahora, las servidumbres continuas son aquellas que son incesantes, que se caracterizan por ser incesantes y que no necesitan de la intervención del hombre para continuar siendo utilizadas. Por ejemplo, las servidumbres de acueducto o las de desagüe. Sin embargo, las discontinuas
son aquellos tipos de servidumbres que sí necesitan de la intervención del hombre para continuar siendo utilizadas. Por ejemplo, la servidumbre de paso. Ahora bien, pasando al siguiente tema, nos encontramos las servidumbres legales, las cuales solo son tres. La servidumbre de desagüe, la servidumbre de acueducto y la servidumbre de paso. Empecemos por la de desagüe. La servidumbre de desagüe se encuentra reglamentada en el Código Civil del Estado de Sinaloa de sus artículos 1069 a su artículo 1075. En el artículo 1069 nos habla de que nos habla de que la servidumbre de desagüe es básicamente cuando un propietario de un predio inferior, es decir, que se encuentra a un distinto relieve de otro predio, tiene que ser predio sirviente de el desagüe de los propietarios o de los predios superiores o de los predios dominantes en este caso. Es decir, que un predio que está a un relieve superior de otro predio puede, ya sea de forma natural o de forma artificial, permitir el curso del agua hacia el predio que es inferior, lo que convierte al predio inferior en un predio sirviente. Sin embargo, cuando este curso del agua es de forma artificial debido a que los propietarios de los predios superiores hicieron mejoras agrícolas o de cualquier tipo que permitieron el curso de más agua de forma artificial hacia los predios inferiores, en este caso los propietarios de los predios superiores tienen que dar una indemnización a los propietarios de los predios inferiores. Sin embargo, existe una segunda forma de crear la servidumbre de desagüe. En el artículo 1071 nos habla de que esta servidumbre se puede crear cuando existe un predio que se encuentra enclavado alrededor de otros predios, lo cual, al no permitirle su salida, tiene que exigir o puede pedir la servidumbre de desagüe a cualquiera de los predios circunvecinos para permitir extraer hacia afuera los cúmulos de agua que existan de exceso en su propiedad, es decir, en la propiedad del predio dominante. Ahora bien, hablando sobre la servidumbre de acueducto, podemos decir que está reglamentado en el Código Civil del Estado de Sinaloa del artículo 1076 al 1094. En el 1076 nos habla de que la persona que pueda disponer de agua tiene derecho a hacerla llegar a su propiedad trasladándola a través de los fundos o predios necesarios. Pero tiene que seguir los requisitos del artículo 1084. La primera es que tiene que acreditar que puede disponer de esa agua, o sea, del agua que va a trasladar, que el paso que va a utilizar es el mejor para trasladar el agua, que el paso va a ser oneroso, que tiene que pagarle a los propietarios de los predios sirvientes para pagar el terreno que esté utilizando el acueducto. Y por último, tiene que indemnizar los daños y perjuicios que pueda ocasionar el acueducto en los predios sirvientes. Todos estos son requisitos para el propietario del predio dominante. Para finalizar el acueducto tenemos dos artículos muy importantes. El 1089, que nos dice que el acueducto es justificable si se va a utilizar el agua para desecar un pantano o para utilizar el acueducto para sacar acumulaciones de agua de la propiedad del predio dominante. Y el 1094 nos dice que cuando el propietario del predio dominante puede crear una presa para un mejor aprovechamiento del agua, pero no cuenta con la suficiente extensión para la creación de la presa, puede utilizar el terreno, la propiedad de los predios sirvientes para la creación de la presa, conociéndose esta acción como el estribo de presa. Ahora bien, para la servidumbre de paso encontramos que
Esta servidumbre se encuentra reglamentada en el Código Civil del Estado de Sinaloa entre los artículos 1095 y 1106. En el artículo 1095 se establece la primera forma de cómo se crea la servidumbre de paso, y es el caso en el que una propiedad, un predio, se encuentre enclavado entre otros predios, es decir, que se encuentre encerrado entre varios predios que le impidan la salida o el acceso a la vía pública. En este caso, el propietario del predio enclavado tiene la posibilidad de solicitar servidumbre a cualquiera de los predios circunvecinos para que se le otorgue una salida o un acceso a la vía pública. La segunda forma se encuentra en el artículo 1103, en la que se establece que el propietario del predio dominante que tenga un ganado tiene la posibilidad de solicitar la servidumbre de paso a otra propiedad para acortar el camino del ganado a un abrevadero, es decir, para que el propietario de la propiedad dominante pueda llevar a su ganado a un abrevadero. El propietario de la propiedad sirviente tiene que darle un paso, tiene que darle paso por su propiedad. La tercera forma es la recolección de frutos. Esta ocurre cuando los frutos de una propiedad caen en otra propiedad. Entonces, el propietario de la propiedad en la que caen los frutos tiene que darle la servidumbre de paso al propietario del predio dominante para que venga a recolectar sus frutos. La cuarta forma para crear la servidumbre de paso se establece en el artículo 1105, en la que se dice que el propietario del predio dominante puede trasladar a través de la propiedad sirviente materiales, vehículos y personas para una construcción en la propiedad dominante, ya sea una construcción o una reparación para esta propiedad. Mientras que la quinta forma de una servidumbre de paso vendría a ser que el propietario de una servidumbre o del predio sirviente tenga que permitir que en una faja de su tierra se instalen ciertas cosas, como un poste de electricidad o un poste de telefonía. Pasando al siguiente tema, nos encontramos con los derechos y las obligaciones que se generan en la servidumbre. En la servidumbre, tanto el propietario del predio dominante como el propietario del predio sirviente tienen ciertos derechos y ciertas obligaciones. Para el propietario del predio dominante, el derecho, que a la vez es obligación, es el usar y gozar de la servidumbre, pero a la vez también tiene la obligación de hacer todas las obras necesarias para la conservación y rehabilitación de la servidumbre, así como todas las obras necesarias para que la servidumbre sea lo menos gravosa posible. Mientras que el propietario del predio sirviente tiene el derecho de hacer todas las acciones o ejecutar cualquier acción en su propiedad, siempre y cuando no perjudique el uso y el goce de la servidumbre. A la vez está obligado a respetar y no atentar contra el uso y el goce de la servidumbre del propietario del predio dominante. Ahora bien, para dar por finalizado este video, tenemos el tema de las formas de extinción de la servidumbre. Existen 7 formas de extinguir la servidumbre. Estas 7 formas están reglamentadas en el Código Civil del Estado de Sinaloa, entre los artículos 1126 y 1132, pero principalmente en el 1126. Las formas de extinción son el cumplimiento de un plazo, es decir, el cumplimiento de un plazo que fue acordado entre el propietario del predio sirviente y el propietario del predio dominante, para que se diera por extinta la servidumbre. También por el cumplimiento de una condición resolutoria, que esta ocurre cuando el propietario del predio dominante y el propietario del predio sirviente, al momento de construir la servidumbre, tuvieron la condición de que cuando se cumpliera tal o cual condición, se diera por extinta la servidumbre.
También por no uso, que es una prescripción negativa, en la cual el propietario del predio dominante no hace uso y goce de, de la servidumbre, por lo tanto pierde este derecho. También puede renunciar a este derecho el propietario del predio dominante, con lo cual también se da por extinta la servidumbre. También puede darse la revocación, que ocurre cuando al momento de construir la servidumbre el propietario del predio dominante le otorga el derecho de revocación al propietario del predio sirviente, para que éste le pudiese quitar o revocar, mejor dicho, la servidumbre y darla por extinta. También por causas naturales se puede dar que el propietario del predio dominante no pueda hacer uso y goce de tal servidumbre, y por causas naturales también se puede extinguir la servidumbre. Y por último está la consolidación. Esta ocurre cuando en una sola persona se reúne la propiedad del predio dominante y la propiedad del predio sirviente. Es decir, que el propietario del predio sirviente se convierte también en propietario del predio dominante o viceversa. Con esto yo puedo dar por concluido este video y les agradezco mucho haberme escuchado. Gracias.